Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más, un episodio más de Hoy Me Sale Azul, lo que es la vida y lo que es el deporte y lo que es el baloncesto y lo que es el Estudiantes. Venimos el anterior capítulo que estuvimos aquí todos, porque hubo uno entre medias especial con Hugo López, pero el último que estuvimos aquí todos penando, hablando de la tristeza, de la desgracia de la Final Four, de que no volvimos a ascender, y de repente nos presentamos aquí en el siguiente programa. Y es que no nos caben las buenas noticias. O sea, no nos caben las buenas noticias. O sea, de repente esto ha dado un giro de 180 grados, un giro copernicano, y solo son buenas noticias. O sea, no solo ha venido una persona a invertir en estudiantes, se cambia la propiedad, viene una persona donde va a invertir, va a venir dinero, sino que en esta oferta además viene otra a la vez, que siempre cuando hay dos ofertas, pues al final una alimenta a la otra y todo eso favorece al Estudiantes. Sale para adelante, el segunda FEP vuelve Íñigo de la Villa. O sea, es que yo ya no sé, tenemos que hablar de tantas cosas hoy, que ya me anticipo que va a ser un programón. Y para ello, hoy tenemos, pues vaya, la creme de la creme. O sea, está con nosotros Jorge, está Rosa, está Allen, está Nacho, está Pini, está Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy buenas. Buenas, todos bien. Tenemos muchas cosas de las que hablar, porque aparte de todo esto que tenemos que hablar, ha habido fichajes en el femenino, ha habido fichajes en el masculino. Jorge nos trae un scouting de jugadores espectaculares. Vamos a hablar un poco de eso, de mercado, de cómo está la liga, de si está mejor, de si está peor, de qué ocurre, qué sensación tenemos con este nuevo mercado, qué pasa en primera FEB, pues un montón de cosas. Pero antes, por orden, las cosas importantes. Se abre un nuevo capítulo en Estudiantes. Movistar Estudiantes pues se le abre un horizonte distinto, ha habido un cambio radical. Sabéis que los máximos accionistas, Ignacio Triana y Vicente Olivenza, han llegado a un acuerdo con Diego Mejía, un empresario fundador junto con su mujer de la Fundación Cris contra el Cáncer y propietario de un fondo que ahora se me ha olvidado el nombre, la verdad, que gestiona miles y miles de millones de euros en Inglaterra, ubicado en Londres, y que le hizo una oferta para la compra de las acciones y para pasar a gobernar y hacerse cargo de Movistar Estudiantes y dar un giro a lo que ha sido toda la gestión de estos últimos años y reflotar un poco toda la situación. Dentro de esta negociación, cuando al parecer la negociación está ya muy avanzada, aparece otro grupo capitaneado por Jaime Siles, también con una oferta de compra de acciones, de inversión. La suya, en vez de dinero, era más dinero, pero en vez de dinero contante y sonante era en forma de patrocinios de propias empresas suyas, una inmobiliaria que había en Estados Unidos, otra también del mercado inmobiliario o algo así. Ellos además ofrecían más dinero por cada acción, lo que pasa es que creo que era una compra en diferido. Bueno, al final se decide que la oferta de Diego Mejía es la que más certezas y más seguridad puede ofrecer, es lo que deciden los máximos accionistas, que son los que van a vender sus acciones y los que van a hacer efectivo el traspaso de poderes, y ese acuerdo se lleva a cabo. Y esto es un club deportivo, no es... Se ha dicho muchas veces, esto es como un coche o como... Bueno, es verdad que esto es como un club deportivo y un club deportivo especial, un club deportivo con cantera, un club deportivo con muchos chavales, con muchos niños y dedicado no a algo mercantil, sino algo como la formación en el deporte. ¿Y qué es lo primero que uno aprende o lo más maravilloso o el pilar básico que uno aprende en formación de deporte? Pues que cuando uno pierde, agacha la cabeza, le da la mano al contrario y le felicita. Pero no ha sido así. Ha habido un problema en esta compra y Jaime Siles pues como que puso un recurso, estuvo hablando con la federación, estuvo hablando con el CSD, estuvo hablando con periodistas porque decía que su oferta era mejor, que tenían que darle una vuelta, que tenían que anular la otra porque la suya era mejor, que lo cual es normal y lógico, porque uno cuando hace una oferta pues piensa que es la mejor, es que eso es así. O sea, yo creo que la típica cosa que todo el mundo tiene razón, ¿no? Uno dice, oye, que es que mi oferta es mejor, que yo lo sé, y ya, pero como tú no decides quién es la oferta, quien ha decidido ha elegido la otra. Y en vez de decir, oye, pues bueno, pues algo
tendremos que haber mejorado, a la próxima lo haremos mejor y felicito al contrario y vamos a remar todos. Pues ha habido ahí un interfaz en el que, bueno, hubo un poquito de ruido, de tal, que parece que ya la cosa se ha calmado y al final, pues el club puede avanzar y se va a hacer efectiva, ya se ha hecho efectiva, o bueno, ya se ha hecho efectiva, quiero decirte, se va a hacer efectiva en breve, pero en toma de decisiones parece que ya están tomando decisiones este nuevo grupo que ha entrado a hacerse cargo del Estudiantes. La primera de ellas y la más llamativa y la más grande, y que nos afecta a todos y que nos llena de alegría y satisfacción, como diría uno que yo me sé, pues la vuelta de Moñi, la vuelta de Íñigo de la Villa, una persona que como persona es un 10 y que como director deportivo es de los mejorcitos que hay en la liga, por no decir el mejor, que estuvo en el club, que no se tuvo que ir, que desgraciadamente se le fue, iba a decir se fue, pero no se fue, se le invitó a ir, se le invitó a ir, estuvo en Japón, siguió formándose, siguió y afortunadamente, y lo digo con todas las letras y en mayúsculas, somos muy afortunados de que Íñigo de la Villa haya vuelto al club y esté trabajando como director deportivo en el primer equipo masculino. Es el que se va a hacer cargo del primer equipo masculino, Alberto Ortega se hace cargo de la dirección deportiva del femenino y el resto sigue igual. Pablo Borrás con la cantera y Alberto Lorenzo con la cantera de desarrollo. Esa es la estructura deportiva que queda a partir de ahora. Y nosotros estamos muy contentos, ¿no? No sé qué pensáis de todo esto y sobre todo de la llegada de Íñigo de la Villa. Yo creo que es una extraordinaria noticia para todos. En este programa, pues ya durante muchos años hemos estado hablando bien de Íñigo de la Villa y deseándole lo mejor en su etapa en Oviedo y alegrándonos de sus éxitos. Y ahora yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que espero unanimidad en esto. Yo creo que estáis todos contentos con la llegada de Íñigo de la Villa, ¿no? Sí, sí. Para mí es un amigo, además. O sea que sí. Sí. Sí, hombre. Sí, un poco el sentimiento de Rosa, además de mucha admiración profesional. Al final tengo una buena relación personal con él. Es una persona que me ha ayudado mucho, con lo cual para mí es una doble felicidad. Yo tengo relación con él de hace muchísimos años, desde que mis hijos son pequeños, porque, bueno, a lo mejor hay gente aquí que no lo sabe. Íñigo de la Villa es una persona de ADN Estudiantes como el que más, desde de familia, desde su padre. Él desde joven, de pequeño, desde niño, ha estado en el club, ha hecho de todo, ha estado de entrenador, ha estado... es estudiante, Íñigo de la Villa, entonces es una maravilla que esté ahí. No sé, perdona, Rosa, Allen. Bueno, Rosa ha comentado ya. Yo creo que es una situación que era necesaria. Yo he sido muy crítico con Alberto estos últimos meses. De la misma manera que he sido crítico, también le ensalcé previamente cuando se dedicaba plenamente al femenino. Yo creo que sustentar, ser director deportivo de 2 equipos profesionales es una tarea muy difícil. Y es cierto que los fichajes que hemos hecho a mitad de temporada, algunos no han salido bien y algunos en su momento no podían jugar, y yo creo que esas críticas en ese caso han sido merecidas, y creo que habrá varios que estén de acuerdo, pero eso no quiere decir que no ha demostrado ser un mal director deportivo para el femenino, y yo creo que va a volver a sus labores y las va a hacer de lujo como las venía haciendo hasta ahora. Y por todo esto mi conclusión es que ha sido una buena decisión traer a un director deportivo como Íñigo de la Villa, que llevaba ya 3 temporadas en Primera FEB y que ha hecho un gran trabajo con Oviedo, y ese currículum que ha ido forjando, sobre todo después de su salida de Estudiantes, le hace merecedor de tener este puesto. Y un factor que también merece la pena comentar es que es la primera vez desde que estamos en Primera FEB en estos 5 años que tenemos un director deportivo con experiencia en el puesto, en el primer equipo masculino, porque Íñigo de la Villa era su primer año como director deportivo del masculino cuando estuvo aquí, era su primero, y Pancho Hasen fue su primero, y Alberto Ortego fue su primero en el mundo del masculino, al menos. Entonces, después de 5 años, traemos a un director deportivo que tiene experiencia previa de años en ese puesto. Entonces, parece una locura lo que estoy contando, pero es que es así, no se puede rebatir. Entonces, bueno, yo creo que ese currículum que ha forjado le hace merecedor de este puesto y desearle lo mejor, la verdad.
Yo estoy contento, o sea, al final siempre es bueno tener, modernizar la estructura, ¿no?, del club, o sea, tener bien diferenciados los roles, tener bien diferenciado el femenino, el masculino, la cantera, todo. Entonces traer a Íñigo de la Villa te permite eso, te permite dar una cierta aire de modernización. Además, como nos ha dicho aquí ya, como ha dicho Ale, es una persona que conoce esa competición, que es algo importante. Ya la conocemos todos, ¿no?, después de 5 años, pero él sí conoce los intríngulis, conoce todo lo que hay. Y yo espero que esto nos permita abrir un poco el abanico, que nos permita ver un poco más allá de la lógica imperante siempre, aunque yo entiendo, y luego lo hablaremos, me imagino, el rumbo que se toma siempre en los fichajes de este club y lo que se quiere o sea, jugar a lo seguro, ¿no? Pero, hombre, yo creo que te da una oportunidad en un mercado que está un poco, yo creo que seco, y en una situación en la cual es más difícil rascar dentro de los límites conocidos. Así que bienvenido siempre sea, y además es lo que habéis dicho, es una persona de club, es una persona que conoce la casa, es una persona que le gusta este club, que ama este club, y eso siempre es importante. Luego es verdad que es una persona, Nacho lo ha dado pinceladas de ello, ¿no? Sergio, Jorge, que en su trayectoria en Oviedo ha demostrado valentía. Es decir, aparte de un conocimiento amplísimo del mercado, valentía a la hora de apostar por perfiles que quizá estaban un poco bajo el radar, que es algo que siempre aquí hemos intentado tal, ¿no? Entonces, podemos tener esperanza de que este año haya alguna apuesta así en la plantilla, ¿no? O por lo menos seguimos pidiendo, ¿no? Quizá con más razón ahora que está Íñigo de la Villa, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, ha demostrado ser conocedor del mercado NCAA, también también ha demostrado conocer el mercado portugués, porque, por ejemplo, este último año, Barham, por ejemplo, que ha fichado por Granada, viene a hacer muy buena temporada en Portugal. Entonces, yo creo que todos esperamos lo que dices, Eugenio, que por una vez, después de años en los que los fichajes eran jugadores principales en Primera Fed, llegue alguna apuesta de fuera. Luego lo hablaremos porque ya ha habido noticias respecto a la primera plantilla masculina y los fichajes pues no son caras desconocidas, digamos, pero pese a ello yo sigo esperando que llegue algún jugador que conozcamos un poquito menos, digamos. Abro paréntesis, ahora habláis Jorge y Sergio, con el tema de fichajes, por hacer un poco línea del programa, bueno, que lo digo para todos los que, porque ya ha pasado otros años, no estoy diciendo nada nuevo. Aquí no vamos a dar exclusivas de fichajes, ya lo digo ya. Ya lo digo de antemano. ¿Por qué? ¿Porque no las sabemos? No, las podemos saber o las podemos no saber. Pero aun sabiéndolas, yo tengo la teoría de aquí, como decía Bilardo, los de rojo son los nuestros, los de azul son los nuestros. Y si el club, por lo que sea, no oficializa o no da la noticia de un fichaje, pues sus motivos tendrá. Y no voy a reventarla yo. Entonces, por llevarme el mérito, quiero decirte. Así que yo ya les he pedido a ellos si saben algo y que si no lo ha oficializado el club, aquí, luego ya cada uno en su vida personal que haga lo que quiera. Pero si vais a entrar en el programa pensando que vamos a dar exclusivas de fichajes, ya os digo yo que no. Cuando salgan hablaremos mucho de ellos. Hablaremos de muchos jugadores y vamos a hablar de jugadores que queremos que vengan, que suenan, que patatín y que patatán. Sí, traeremos propuestas, pero exclusivas de fichajes antes de que las anuncie el club, aquí no se van a dar porque por algún motivo el club no les estará, fundamentalmente porque, oye, las leyes del mercado son las que son y si tú todavía estás negociando con alguien pues y no lo haces oficial, pues por algo será, porque seguramente tendrás interés en no hacerlo y no vamos a reventar eso. Hay que ayudar a que el club siga haciendo su tarea como cree que la tiene que hacer y más ahora que está Íñigo de la Villa. No le voy a reventar yo a Íñigo de la Villa ninguna negociación ni ningún fichaje por llevarme yo una medallita. Así que lo digo así para todos que lo sepan ya, que aquí no vamos a ver exclusivas, no va a haber exclusivas. Exclusivas, no. Dicho esto, Jorge, que no te hemos oído hablar todavía sobre Íñigo de la Villa y la nueva dirección deportiva. Yo no lo conozco personalmente, pero todo lo que he oído hablar, tanto a vosotros como a otras entrevistas, a nivel personal me parece que tiene que ser un gran tipo.
Pero profesionalmente, yo lo que he visto de su etapa en Oviedo principalmente, porque creo que la época de estudiantes les llegó demasiado pronto, creo que de su etapa en Oviedo es algo magnífico y que le puede dar un aire innovador al equipo. Porque escuchando entrevistas con Javier Rodríguez, muchos de los fichajes, no se llega a esos fichajes solo por conocimiento de mercado, que es muy importante, sino también por basarse en el dato y en el perfil de jugador que se quiere, es decir, hacer una estructura más moderna, no basándose en el típico 1, 2, 3, 4, 5, sino Javier Rodríguez siempre hablaba de que se llegaba a crear un rol de jugador y se buscaba dentro del dato para eliminar muchos jugadores que te pueden a nivel visual generar falacias. Y si lo ha conseguido con Oviedo, con Estudiantes que tiene, yo creo, 8 veces el presupuesto de Oviedo, por poner un número, puedes subir al equipo a hacer sin ningún problema. Y creo que eso, además con el cambio de estructura, creo que puede ser muy beneficioso para el equipo. Bueno, pues ya veremos. Desde aquí yo ya hago declaración de intenciones, que estoy súper contento de la llegada de Iñigo de la Villa, que yo voy a apoyar las decisiones de Iñigo de la Villa y que creo que va a hacer un extraordinario trabajo. O sea, lo digo ya de antemano. No tengo ninguna duda sobre su trabajo y menos sobre su persona, que es, como muy bien ha dicho Rosa, es un tipo estupendo, él y su familia. ¿No, Rosa? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ese fue el primer equipo en el que yo empecé en el ESTU, en el equipo con Íñigo y con Javier Zamora y con Alain. Ese fue el primer equipo que yo hice en el año 13, 14. Sí, para mí es un amigo, vamos. Yo hablé ya ha llovido, con él. Para mí es un amigo, sí. Dicho sea de paso, luego hablaremos del femenino, que lo vamos a dejar para el final. Bueno, no hemos comentado la entrada de Diego Mejía. No solo viene con compra de acciones, viene también con va a terminar con la deuda, que quedaba ya los intereses, que quedaban cerca de 2 millones de euros por lo visto, y también va a haber una inversión directa para el equipo este año de 1 millón de euros, creo que se dijeron en la asamblea, para la conformación de la plantilla, y en estos 2 años de 9 y 6 millones contando un poco todo, 15 en total. Eso quiere decir que hay un horizonte, hay un horizonte para el club, hay un horizonte de esperanza que ya por fin necesitábamos. Es verdad que el club ahora, pues como hemos dicho, solo quedaba los intereses de la deuda, quedaba muy poquito de la deuda, muy poquito para lo que había, que había 14 millones, quiero decirte, que lo que quedaba era mucho dinero. Para todos nosotros lo que quedaba de deuda es muchísimo dinero, pero para lo que había antes, pues era muy poquito. Y eso pues ha favorecido que aparezcan estas ofertas y estas personas interesadas en hacerse cargo del equipo. Y bueno, pues le deseamos toda la suerte a Diego Mejía, al equipo que traiga, que todavía no podemos hablar mucho porque no lo ha traído, no lo ha formalizado y no sabemos quién va a entrar en el club a tomar los mandos en el día a día. Pero le deseamos mucha suerte y esperemos que todo vaya bien, porque sus éxitos serán nuestras alegrías. Esto es así, es así de sencillo. Vamos a lo que nos gusta, que es lo que estábamos hablando, lo deportivo. Ha habido 2 anuncios de fichajes. A mí me encantan los 2. Yo no sé vosotros, por distintos motivos. Uno, no hace falta que lo diga, porque anda que no he dado el coñazo yo en este programa con Iván Aurrecoechea. Quiero decir, con lo que me gusta Iván Aurrecoechea. O sea, anda que no he dicho yo en este programa lo que me gusta Iván Aurrecoechea. Pues poco puedo decir. Para mí es un fichaje. Si queréis empezamos con él y luego hablamos de Fernando Zurbriggen. ¿Qué os parece el fichaje de Iván Aurrecoechea? ¿Estáis tan contentos como yo? O probablemente el pívot nacional más influyente de la categoría y bordeando el pívot más influyente de la categoría. No sé qué opináis vosotros. Bueno, hablo yo. ¿Sí? Venga, vamos, Nacho. No, hombre, es un gran fichaje. Desde el principio es un gran fichaje. Se vio que tiene una capacidad muy grande para producir en muy poco. Con muy poco él produce, él es muy bueno dentro de la zona, es muy cerca del aro, es muy bueno. A Fuenlabrada le dan media clasificación al playoff solo durante la época que está, los 9 partidos creo que son. No sé a cuánto llega a valorar, pero creo que supera la valoración, creo que son más de 20 de valoración de los 9 partidos. Sí, creo que hacía 15-9 rebotes o algo así, de media. O los sea, partidos 15-9 o algo así. 13,8 puntos
puntos y 8,7 rebotes. Pues eso, 18,1 14-9 prácticamente. Sí, sí. Es una capacidad para crear números, para crear incidencia, más que números, porque números que puede hacer cualquiera. Para tener Por poner en incidencia contexto, Pini, perdona, por poner en contexto, nuestro jugador, iba a decir nuestro pívot, pero bueno, nuestro jugador que más rebotes pilló el año pasado, creo que fueron 5 de media. Sí, es que. Y además, creo. claro, y además, esto ayuda muchísimo al estilo que siempre ha querido Tony, o que Tony ha intentado implementar, o que Tony siempre ha querido decir que quiere hacer, que es conseguir dominar el rebote para poder correr, para poder que el equipo consiga tener transiciones rápidas y para poder tener un juego mucho más vertical del que se ha tenido, que se conseguía tener al no controlar el rebote, que es uno de los grandes problemas que siempre ha tenido Estudiantes en primera FEP, y yo creo que en ACB en los últimos 15 años. Es una cosa que tengo clavada en la mente, la incapacidad para cerrar el rebote de este club, de este equipo, y con él te permiten eso. Además, es un cupo, es jugador nacional, es un cupo que es muy apetecible para todo el mundo. Es un jugador que yo creo que no tuvo la suerte que se podía haber exigido o que podía haber tenido en el año que están Estudiantes, en los partidos que están Estudiantes, principalmente porque yo creo que es una época muy mala de Estudiantes, esa en la que llega, en el segundo año. Es una época un poco de descalzaperros, yo creo que era todo bastante... En la peor época de estos 5 años en LEP es cuando él llega. Es una época de descalzaperros, ahí ya no se confiaba en nada, era una época de transición absoluta. No, y era un momento muy que estaba complejo. Dejémoslo ahí. Y entonces te da mucho, y es lo que dices tú, es uno de los pivots, es el pivot nacional más importante, es uno de los mejores pivots de la categoría, en una época que ya no solamente en primera FEP, yo creo que es un problema, y esto se vio el año pasado en ACB y en Euroliga. Hay, podemos decir, un déficit de jugadores grandes, de jugadores altos que tengan un rendimiento aceptable, y con él lo consigues. Ahora tienes que conseguir que el que le acompañe tenga el mismo nivel o sea igual de bueno, pero bueno, ya con él has recorrido un camino muy, muy largo. ¿Qué opináis el resto, Sergio? Sí, yo creo que varias cosas que ha comentado Nacho son claves, más allá del nivel del propio Iván, que obviamente es de jugador diferencial en la competición. Estamos viendo cómo se está moviendo el tema cupos este año, tanto en la primera FEP como en esa conexión con ACB. Tener cupos que tengan nivel para ser jugador titular, uno de los jugadores en los que puedas basar un poco tu juego en algunos casos, tiene un valor extra descomunal. Lo tiene siempre, pero este año creo que es más evidente todavía. Si encima es un jugador que más allá de ser un cupo a nivel administrativo, es un tío con el que se va yo creo que a identificar mucho la grada, que a su vez él va a vivir mucho, estoy seguro, la experiencia en el equipo. Bueno, creo que son muchos pluses sobre la base de un fichaje que en lo deportivo ya es un jugador de los de la primera línea en la posición en la liga, quizá además en la posición en la que esos talentos diferenciales más escasean. Luego, yo no sé qué pensáis vosotros, pero claro, nos ofrece... porque Iván es un jugador muy interesante en el sentido de que evidentemente su producción viene del poste bajo, porque es un tipo de old school, quiero decirte, de los pibos que ya no se ven, que trabajan el poste bajo, que juegan de espaldas a canasta como Los Ángeles. Pero claro, no es unidimensional. ¿Y con esto qué quiero decir? Es un tipo que te corre la pista. Es un tipo rápido, es un tipo que puede jugar en transición, es un tipo que coges el rebote y en 3 segundos está en el otro campo. Y eso es algo que hemos echado mucho de menos, que Tony el año pasado insistía de una intención. Y bueno, también viendo el otro fichaje de Fernando Zurbriggen, parece que van a ir por ahí los tiros. Quiero decirte, ritmo, velocidad, correr, intensidad, ¿no? Y lo comentaba alguien también, ojo, control del rebote, ¿eh? Claro. Es un aspecto clave en el que hemos sufrido según varias temporadas, y Iván obviamente es una pieza muy fuerte en esa línea. Incluso Zurbriggen, hasta cierto punto, desde su posición, es un jugador que va a ayudar un poco en todas esas cosas.
Rosa, tú estás muy contenta, ¿no? Tú, Sí. Iván, Es uno de mis conoces a la primeros familia. chicos. Es uno de Claro. mis primeros chicos, Iván. O sea, cuando llega en 2014 al EVA. A mí lo que me Ahora tiene alucina 30 mucho, años, mira los que tenía entonces. me alucina Sí. mucho la capacidad que ha tenido el chico para evolucionar, ¿eh? O sea, Sí. es un chico que ha partido Llega desde aquí, muy... viene de ha partido- Torrejón, él se forma en Torrejón y llega aquí en la temporada 13-14 o 14-15 ya empezada. En esa Y temporada llega. Empieza desde muy abajo el chico y ha ido ganándose Sí, y efectivamente. centímetro a centímetro, claro. Y luego está en Yo, Guadalajara cuando el Guada está en segunda, quiero decir, ha hecho haciendo con En Albacete, Islandia, ¿no? Si no me ha equivoco. estado y en Islandia ha estado un par en de Islandia. años. Si no sé, yo le recuerdo en Albacete, no sé si asciende, Sí, si sí. es desde el equipo En que Albacete, asciende. mira, estaba yo con Allen. Albacete. En Albacete vimos a Allen y yo juntos en primera fila de ese maravilloso pabellón de Albacete, el Pabellón del Chulo, Parque. chulo, ¿eh? Pabellón Sí, del bueno. Parque. pabellón de los más chulos que yo he visto. Sí. Eh, Se parece el al San José Albacete- de Guadalajara, los dos. el Albacete Movistar Estudiantes y que hubo Que nos prórroga ganan. y todo, yo creo. Sí, Sí, que que nos nos ganan, un palmeo, falló Son Smith un palmeo Son para Smith ganar el partido para, solo de para ganar el partido, exacto. Y que me corrija Allen si me equivoco, lo vimos ahí en directo. Yo creo que Iván Eurrecochea mide 2'3", 2'4", no, Sí. no 2'4". mide, sí, no mide mucho más. Parecía un gigante, macho. O sea, se comió a Larsen, a Demetrio, a Son Smith, ¿cuál era el otro 5 que teníamos ahí? Se Yaguara, comió a todos. joder, A Yaguara, Yaguara, a todos. Pero se los merendó ese partido. Parecía que medía 2'14", macho. O sea, Sí. con una presencia dentro tremenda. Yo ese día me enamoré de él. Yo ese día dije, este chaval, pero qué pedazo de jugador, ¿eh? el mismo dominio que tuvo Hughes por fuera, que creo que metió 30 y tantos ese día. Sí, Hughes nos sostuvo ese día, sí. A mí es un jugador que me encanta. Perdona, Nacho, que te he interrumpido. No, iba a decir eso, que me parece extraordinaria su evolución. Parece, sobre todo, el salto que da desde que, en el momento que deja Estudiantes, es la segunda etapa, la que está en el segundo año de Estudiantes en LED, y llega a Guipúzcoa. En Guipúzcoa se hace gigante, absolutamente. Se hace un jugador referencial absoluto. Tanto que a mí me parece muy extraño en todo esto, en toda la etapa de Granada en ACB, que no llegasen poco uso, ¿no? por lo menos lo usas. Si tú ya estabas en una situación completamente derruida, si tú lo veías que tú esto no iba ni para adelante ni para atrás, igual que me pareció con Manis y me pareció igual con Spades, utiliza al chico. Si el chico no es peor de lo que tenías tú por dentro en sí, o sea, tú utilízalo. Y toda esa situación de Granada le ha provocado que ahora mismo Granada podía haber contado con tres filones en primera FEB y ahora mismo ha hecho lo que ha hecho, pero que se ha quedado sin 3 jugadores que podrían haber sido fundamentales. Y el chico, pues eso, en Fuenlabrada, es que el momento que el impacto en Fuenlabrada es espectacular. Es una cosa que muy pocos y les mete, y yo creo que es el que les pone ya en órbita para el playoff. Sin él no creo que hubiesen llegado. Y dentro de las buenas noticias, para mí es otra buena noticia la llegada de Fernando Zurbriggen. Yo a veces voy a decir Zurbriggen, a veces voy a decir Zurbriggen, porque no sé muy bien cómo se dice. Él creo que dice Zurbriggen, pero yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados de esta liga, en el sentido de que no tiene el glamour de otros bases, no tiene quizá este enganche, pero luego en eficiencia en la cancha, para mí es de los, top 3 de bases que hay en la liga. No sé qué opináis. Jorge, que no has hablado. Te toca sobre Zurbriggen. Yo a Zurbriggen lo llevo siguiendo desde que estaba en Argentina, en Obras, creo recordar, con Joaquín Rodríguez, que es donde descubren los dos. Y cuando llegó a Obradoiro, yo tenía unas expectativas en él increíbles, porque me parece eso, un uno que puede hacer de 2 ocasional, o sea que con el resto de bases que haya en la plantilla, que todavía no se ha utilizado ninguno, puede combinar perfectamente. Me parece un jugador que es que lo tiene todo para Tony. Ya jugó muy bien con el Enfuela y llega ahora aquí, es un tipo que te da defensa, que te da salida a correr rápido, pero que aparte uno contra uno que también te puede determinar determinados salarios que algunas veces cuando el sistema no salga. Y aparte ha mejorado mucho en encontrar a compañeros abiertos y pues me parece un jugador muy interesante.
¿Qué pensáis de mejor que Zurbriggen? Bueno, yo creo que hemos fichado un concepto de jugador que tanto echamos de menos al inicio de la pasada campaña, sobre todo ante los mensajes constantes que mandaba Tony Ten en ruedas de prensa, antes, después de los partidos, de no, quiero ritmo, quiero buena defensa, quiero correr, y yo creo que si hay un base en esta categoría que ha demostrado personificar eso que pedía Tony, es Fernando Zurbriggen. Entonces, creo que hemos fichado el perfil que necesitábamos y sobre todo creo que es un jugador que se ha ganado, vamos, sin ningún tipo de duda, jugar en uno de los equipos top de la categoría, porque su temporada o 3/4 de temporada, digamos, en Menorca han sido, en mi opinión, de ser un jugador ACB y si no un jugador ACB, de estar muy cerca de serlo. Es que ves sus números y normalmente vemos cómo jugadores en Primera FEB suelen valorar menos de la anotación que tienen y estamos hablando de un base que ha hecho 19 de valoración por partido. No han sido solo los 11-12 puntos que ha promediado, sino su aportación al rebote, su aportación en cuanto a encontrar a los compañeros liberados y gran parte del éxito de Menorca en la temporada pasada, de su temporada de playoff, ha tenido lugar gracias a la temporada que ha hecho Fernando Zurbriggen, más allá del buen rendimiento de otros jugadores, como puede ser Littleson, como puede ser Adams, como puede ser Vicedo, pero Zurbriggen les cambió totalmente la cara. Y eso es lo que espero que haga con Estudiantes esta nueva temporada. Pues mira, te lo voy a decir. 12,6 puntos, o sea, casi 13. 4,6 rebotes, casi 5 rebotes y 5 asistencias. O sea, prácticamente 13-5-5. Ha hecho de números en Menorca el angelito, que se dice pronto. 13-5-5. Sergio, aparte yo no sé tú qué opinas. Estamos hablando de la defensa, del campo abierto, de la intensidad, de todo esto de Fernando, del 1 para 1. Pero da la sensación de que también es un jugador que comete pocos errores. O sea, quiero decirte que vamos a tener un jugador que sabe qué hacer en cada momento, ¿no? Sí, yo creo que además es que en resumen se puede condensar también como que es un jugador muy de capitán. O sea, yo creo que es exactamente el tipo de jugador que Tony diseñaría si le dejase pues, un poco meter mano en la creación de ese base titular, ¿no? Lo demostró en Fuenlabrada. Yo estoy seguro de que habrá sido, si no lo primero, casi que habrá pedido este verano. Y en ese sentido, creo que es un fichaje muy redondo. Lo decía de todas formas también antes Jorge, o sea, es un jugador que ha seguido evolucionando, que el paso como generador este año de cara al equipo también un poco ha sido significativo y que quizá eso es lo que le ha alejado un poquito más de poder ocupar esa posición como titular en un candidato claro al ascenso. Y mira, es que me parece un fichaje al que se le pueden poner bastante pocos peros. La verdad es que sí. Lo que sí parece claro es lo que hablamos. A mí estos dos primeros fichajes que se han anunciado me dan la sensación de que hay una idea clara que tiene que ver con jugar a ritmos más altos, con asfixiar un poquito en defensa, con correr, con meter más ritmo. Me da la sensación de que van por ahí los tiros, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí, hombre, no, yo creo que la idea siempre principal, siempre de Ten cuando llegó, era conseguir que el equipo, y se consiguió, ¿no? Al final del último tramo de temporada, era conseguir que los rivales se ahogasen ante la defensa que tú pusieras. Y es una cosa que tú con los dos primeros fichajes consigues. Zurbriggen es un defensor exterior mucho más que competente. Es un jugador que tiene una capacidad para defender individualmente muy grande, aparte de que tiene inteligencia para jugar de esa forma. Yo me acuerdo del partido que juega con Fuenlabrada aquí en el Palacio contra Estudiantes, que llega un momento que le quita mucho más minutos a Westerman. Juega mucho más Zurbriggen, si no me equivoco, que Westerman en ese partido, principalmente porque le da esa capacidad defensiva que no le daba Westerman. A mí me extrañó mucho cuando en verano salta a Menorca y no hay ninguno de los grandes que se interesen por él. Principalmente por eso, porque te daba lo que habéis dicho, que es un jugador que
que se equivoca poco. Es un jugador bastante seguro en todo lo que hace, ¿no? Entonces, eso te ayuda, te da una seguridad en los momentos importantes, te da seguridad en los partidos más apretados, te da una seguridad a la hora de saber quién lidera esa defensa, quién tiene que llevar los mandos de esa defensa, y como hemos dicho, te da una capacidad a la hora de correr y de intentar que los partidos, no dentro de lo que se puede volver una locura, que sean rápidos, pero no una locura interna. Es decir, que toda la rapidez tenga un pensamiento y una cabeza. Y yo creo que te lo da, además, creo que desde que aterriza en España, creo que aumenta muchísimo su capacidad ofensiva desde su primer año hasta este. Entonces me parece un fichajazo, me parece uno de los fichajes, y era un fichaje que yo quería ya el año pasado. Era un fichaje que yo cuando le veo con Fuenlabrada, cuando veo su capacidad a la hora de defender, es un jugador que a mí que no solamente Tony que crearía, sino que también crearía para mi línea defensiva. Bueno, pues a ver hacia dónde van los tiros. Os he dicho antes que Jorge ha traído jugadores. Allen también ha traído jugadores. Traen jugadores un poco que yo les he pedido, en el sentido de que, ¿os acordáis que en el programa anterior estuvimos hablando, les pedía a los colaboradores que vinieron sus nombres sobre equipos jugadores que han estado más o menos en el entorno de la liga, tal, no sé qué. Nos salieron muchos unos, nos salieron muchos doses, nos salieron muchos treses, nos salieron poquitos cuatros y casi ningún cinco. Los jugadores interiores de la liga van, de los últimos años, van como hacia abajo. Quizá los referentes más importantes se han ido a ACB, pues Andrich en el 4, en el 5 2 años, Atumane de Añé, y luego hay una generación ya, pues la de Lotana, la de Larsen, Krudwig, tal, pues, y luego hay una generación que ha ido para abajo, ¿no? Que es la de Lotana, la de Larsen. Yo creo que también Kravitz pues ya pasó su mejor momento, y nos dimos cuenta un poco en la experiencia que había ahí una especie de vacío. Por lo tanto, yo decidí que lo primero que íbamos a traer aquí de gente de fuera pues iban a ser jugadores interiores. Primero en el 4 y segundo en el 5, y es lo que les he pedido. Antes de que nos pongan sobre la mesa estos nombres, yo quería abrir un poco este debate, ¿no? Ya que vosotros sois personas que conocéis la liga, que conocéis, alguno de vosotros conoce el mercado, Jorge se dedica a hacer scouting y tal. Hay sequía en el entorno Primera Fe. Hay que dar la vuelta un poco a esto. Los jugadores que repiten, sobre todo en el interior, el otro día me decía Nacho por WhatsApp, ¿no? Nacho, tenías un poco esa duda, ¿no? De decir, ¿qué ocurre en el mercado de la liga? Está un poco seco, ¿no? Hace falta un meneo, ¿no? Nosotros siempre hemos abogado por traer gente de fuera, ¿no? Y da la sensación de que, porque claro, yo ahora te pones a pensar en lo que nos pasó el otro día, es decir, ¿qué jugadores interiores? Y es que no nos salen, es que no nos salían jugadores que dijeras, me llena el ojo o vas a asustar con este jugador, ¿no? Sí. ¿Qué creéis que pasa? Allen, Sergio, Nacho, Jorge, Rosa, ¿qué pensáis? ¿Qué puede ocurrir en el mercado Primera Fe? Sí, una cosa, Eugenio, antes de... Bueno, vamos a debatir esto, lógicamente, pero por dar un pequeño apunte y antes de transicionar a los jugadores que hemos traído, ahora cuando terminemos de hablar de esto, sí que podíamos mencionar, aunque sea brevemente, que han salido rumores que teníamos fichados en Twitter, que teníamos fichados a Mannings y a Spite. Han sido noticias que han salido también en Twitter como rumores de posibles fichajes del Estu. Y ya que estamos, podemos hablar un poquito de ello cuando terminemos este debate. Os dejo hablar y luego comento yo sobre eso, ¿no? Sobre la falta, ¿no? de talento, en cierto modo, y por qué pensamos en que igual pueden llegar jugadores de otras ligas que pueden interesar a los equipos top de Primera Fe. Entonces, bueno, comentad, Ignacio, Sergio, Jorge, ¿qué opináis? Rosa. Si queréis hablo yo, que tengo más dudas, y así ya me contestan las dudas. Es que yo tengo la conclusión, y esto lo he hablado con mucha gente, se lo dije a Eugenio el otro día también, tengo la sensación de que el mercado, a diferencia de cuando entró Estudiantes hace 5 años, se fue desarrollando, hay como una sequía en cuanto a mercado, y en cuanto hablo de mercado, hablo que los equipos de rango medio alto o medio bajo, la ponemos ahí, no producen o no encuentran esos jugadores de los cuales antes se nutrían los jugadores de primera categoría.
se está hablando de Michael Carrera, por ejemplo, cuando llega, o estoy hablando de Mark Hughes cuando llega, el mismo Lotana, jugadores que evolucionan en equipos pequeños y luego tú los calas. Entonces, yo no sé si esto es principalmente porque no hay, porque es una época, es una etapa que es la que se ha producido, o simple y medianamente porque la categoría ha reducido su capacidad y su calidad. Es decir, que el año pasado con Betis, Fuenlabrada y Estudiantes, Palencia, Obradoiro, creo que se tiró mucho hacia jugadores ya relativamente consolidados o que bajaban de ACB y jugadores, algunas perlas que había por ahí. O sea, Fuenlabrada al final coge mucho a Zurbriggen, recupera a Westerman. Son jugadores que no te nutres de primera fe ni te nutres de fuera de allí. Entonces, hay como un parón a la hora de exprimir desde fuera que al final ha afectado a toda la cadena alimenticia de lo que era la primera fe, al margen de que la Liga ACB ha entrado como elefante en cacharrería, quitando jugadores que podían darte una cierta capacidad o incluso que podían seguir evolucionando dentro de la primera fe. Ahora los expertos. Yo creo ahora que Sergio y Jorge, que son los que realmente más saben de este tema, nos intenten aclarar. Yo el otro día pensaba en dos factores. Uno, primero, lo de la huida de cierto jugador a ligas universitarias que hace efecto dominó y en conjunto con los cupos hace que los ACB vengan a por cupos que eran potentes que eran jugadores de nivel medio alto en primera fe, pues ya los de ACB los fagocitan, incluso jugadores en nacionales de nivel medio bajo en LEB que ya incluso van a ACB. Y eso yo sí es verdad que tengo la sensación, y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón, de que el nivel de la liga ha bajado en los últimos años con respecto a hace 2-3 años. Sergio, Jorge, iluminadnos, que vosotros sabéis mucho más de este tema. Bueno, Dale, Jorge. Empieza tú, Sergio. Nada, no, a ver, yo lo que quiero decir, lo que iba a decir es simplemente, yo veo, sobre todo de la bajada de esto y de los grandes transatlánticos que han bajado, como era Baja Branca, como bajó en su momento Andorra, veo mucho miedo de las direcciones deportivas al error. Y tratan de coger gente que está consolidada en la categoría, que son los mejores, y tirar para arriba. Por eso los equipos zona media y zona alta les cuesta mucho fichar de fuera. Ha dicho antes Nacho Fuenlabrada, para mí Fuenlabrada ha sido uno de los casos que lo ha intentado al menos, porque el año que llegan Final Four se traen a Manings de Francia, que es súper importante para ellos. El año pasado lo intentan con Cam Martin y Lasse Karinen, que son de fuera, pero les han salido ranas, pero por lo menos lo han intentado. O sea, es un intento de abrir el mercado a otras vías para que probablemente por presupuesto encontrar algo que sea bueno y salga más barato. Pero se ha intentado. Pero los grandes están encallados y por eso Oviedo con Íñigo de la Villa, que es uno de los que ha tirado hacia afuera, ha conseguido contraer jugadores que han dado muy buenos resultados de fuera. Pero yo creo que... No, pero quizá, perdona que haga paréntesis, yo estoy de acuerdo no, es que claro, si te apuestas y fallas, sí, pero tú miras uno de los equipos o quizá el equipo que más ha crecido estos últimos años deportivamente, pues sin aumentar presupuesto, me refiero, porque ha habido otros que han aumentado, pero porque han aumentado presupuesto, pero equipo que no ha aumentado presupuesto o que su relación presupuesto, aumento de presupuesto, aumento de éxito deportivo, pues probablemente haya sido Oviedo con muchísima diferencia. Y ha sido porque ha habido un director deportivo llamado el señor Íñigo de la Villa que ha apostado y ha acertado. Sí. Además ha apostado a certeza, porque Marques Towns venía de jugar, no sé si era en Chipre el año pasado, creo que había estado. Coño, pero no solo Marques Towns. En el mismo equipo que Gasnatz. Pero no solo Marques Towns y Parham. Y el del año pasado que se fue a Alemania, se me ha olvidado el nombre, tío, que era un 2 también que vino... Jaworski. No, a Oviedo, joder, a mitad de temporada. A Oviedo, sí. Demetri Horton. Demetri Horton y vino otro, que también se lo llevaron a Alemania. Dominicano. Sí, el dominicano. Verplanken. ¿Qué estamos hablando de Verplanken? Dominic Horton, Parham, Marques Towns. Bueno, Marques Towns le conocíamos ya de antes, pero que decirte, estamos hablando de 3 tipos que no conocía ni el tato y que vienen aquí y, ojo, que decirte, cuando tú es uno, dices, bueno, te ha tocado, no. Entonces, sí, Horton está en Holanda, perdón, que me he colado yo. Bueno,
Perdona, Sergio, que no te hemos oído. O Jorge, perdona, que te he interrumpido. A lo Oye, mejor perdonadme querías... que he quedado para ya cenar. estaba. Vale, Rosa, Adiós, gracias, Rosa. perdona. Os escucho luego lo que Venga, queda. gracias, Rosa. Hasta luego. Adiós. Jorge, Sergio, No, perdona, que no está. Yo más o menos iba por la línea esa, que creo que es lo que dices tú ahora mismo, que hay mucho miedo al error por los grandes. No he entendido el por qué. A ver, yo entiendo que no hagas 10 apuestas, pero una o dos es posible que te salga rentable, porque puedes encontrar vamos a ver, aparatos de calidad. Perdona, Jorge, y vamos a ver los dos americanos que ha fichado Íñigo para Oviedo, porque fichó antes de venir para acá. El 4 tiene una pintaza y el 2 tiene también una pintaza tremenda. Sergio, perdona. Buscando también mucho jugador interior. No fue que el año pasado en Wakori que En Wakori los este año, que ha jugadores- sido un... los jugadores de frontcourt valen mucho esos porque, como decíamos antes, son perfiles más difíciles de llenar con clásicos porque hay menos. Los En Wakori equipos me ha hay encantado. Es un jugador que es verdad que quizá yo le veo más evolucionar al 3 que al 4, pero es un jugadorazo. En Wakori ha hecho un temporada en este año. Hombre, yo entiendo creo que... que No, perdón. Sergio, dinos. No, que yo creo que el factor que comenta Jorge es evidente. En las direcciones deportivas de los candidatos asentados, digamos, al ascenso, hay muy poquitas ganas de hacer algo mínimamente arriesgado que te pueda dejar un poco en evidencia. Y luego, en los equipos de abajo hay poquito dinero, sobre todo en un momento en el que otras segundas ligas están a niveles económicos bastante altos, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa hasta en algunos equipos de una liga turca, este tipo de cosas. Bueno, pues también el mercado económicamente de la primera FED, más allá de los primeros equipos, igual no es el más competitivo en ese sentido. Pasa que hay muchos equipos que no tienen una dirección deportiva demasiado desarrollada y pasa que encima ahora mismo si añades el tema cupos, ¿no? con lo restrictivo y lo condicionante que te puede ser para generar plantillas y ya no solo los equipos de arriba de la liga chupando mucho talento, sino directamente los equipos ACB metiendo muchísima mano, pues de repente hay un empequeñecimiento un poco de la bolsa de jugadores que controlan más o menos muchos equipos, que es bastante evidente. Sí, es que yo tengo la conclusión. Hombre, por una parte entiendo lo de Oviedo y lo de otros equipos y el miedo de los grandes. Hombre, al final, equipos como Oviedo tienen que intentar calar donde pueden, tienen que pescar donde pueden. Y entiendo las apuestas, porque además principalmente el rango de dificultad, o sea, el rango de aceptación de Oviedo va desde quedarte, desde la permanencia hasta llegar a playoff, ¿sabes? O sea, no creo que haya una exigencia tan grande como puede haber en los grandes. Entonces tú te puedes lanzar más a las apuestas. Y te puedes lanzar más a las apuestas a 3, 4 o 5 apuestas. Yo también entiendo que los equipos grandes tendrían que hacer alguna apuesta, de 1 a 2, siempre bajo un paraguas y un parámetro de lo que tienes que conseguir, porque aquí las hostias son más grandes. O sea, aquí el año que más se trató de hacer un equipo un poco de autor, el del segundo año, trayendo a Mark Hughes, con Jaguará trayendo a Demetrio, tirando a Son Smith, etc. Al final salió eso, que eso era una verbena acojonante. O sea, es una cosa espectacular. Y luego en cuanto a la bolsa, es que luego parece que los equipos más pequeños o más bajos, que puede ser por lo que ha dicho Sergio, puede que el desconocimiento de mercado les prive de conseguir algo que realmente les llegue, o también puede ser por el mercado exterior. O sea, me parece muy, muy curioso, porque no lo tenía y diciéndolo pensado, lo de Italia, ¿sí? Es una división italiana al final ha crecido bastante, y la francesa también. Entonces, sí, pero claro, las apuestas es eso. Yo es que lo de las apuestas, yo también soy bastante marrategui y a mí las apuestas las justitas en este tipo de situaciones. Bueno, a ver qué se da. Yo, sin presión, porque ya he dicho que yo voy a apoyar a Íñigo de la Villa
sin fisuras. Me gustaría ver en el equipo alguna apuesta interesante de alguno de los extras, por eso hoy traemos y tal, traemos un poco por traer, porque Íñigo ya se sabe, todos los que vamos a traer seguro que se lo sabe. Pero bueno, oye, hemos venido a jugar y nos gusta hacerlo. Me gustaría eso, voy a decir dos cosas, me gustaría eso y me gustaría también alguna apuesta por algún joven nacional, también me gustaría. Sí, lo digo, Eugenia, podemos hilar esto, ¿no? Con esto que estás comentando, con lo que comentaba antes de los rumores que han salido, de los dos jugadores que he mencionado. Y antes de transicionar a eso, he buscado los números de aquel partido de Iván, Eugenio. Estratosférico. Yo creo que si no coge 20 rebotes, está cerca. Hizo 15 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 9 faltas recibidas y 31 de valoración. ¿Ves? Si es que fue tremendo. Y Hughes hizo 7 de 11 en triples, 29 puntazos. Sí. Es otro jugador que alguien... Y Larsen hizo 29 puntos también. 29 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración. Así que nada, hubo ahí duelo de No, sí, fue un partidazo. Sí, lo vimos ahí en directo. Que han publicado por ahí que viene Micah Spites y Travis Mannings. Travis Mannings. Bueno, pues van por el hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Jugadores de físico, de intensidad, de defensa, de correr, de ahogar y de meter ritmos altísimos, ¿no? A mí me parecen dos jugadorazos. Quiero decirte, yo creo que son dos jugadores, no son este perfil que estamos hablando, es un perfil de jugadores conocidos en la liga, pero aristocracia de la liga, ¿no? Cada uno en su puesto. Yo no sé vosotros qué pensáis. Yo tengo una duda existencial. Siempre. Yo pienso que con Mannings el Fuenlabrada hubiese ascendido. Si Mannings no hubiese estado descendido, hubiese estado lesionado en esa Final Four, yo creo que Fuenlabrada ascendía. No sé qué pensáis. Pues a mí es un jugador que me gusta mucho. Y en esa línea, el momento en el que lo ficha Obra, yo... Sí. Bueno, aquí lo hablamos. Ahí lo cierro un poco el telón. Esto está grabado. Aquí lo hablamos, aquí en el momento, tanto Sergio como yo, como aquí en el programa, el momento en el que Mannings ficha por Obra, dijimos, ya se acabó. Está aquí todo el pescado vendido ya. Se acabó. Total. Yo quiero resaltar dos datos. El primero es que Spite es bastante mejor tirador de lo que la gente piensa. Porque en respuesta al tuit que he leído del fichaje de Spite, que se da ya por cerrado, dicen, faltan un huevo de tiradores. Y siendo cierto que, lógicamente, la plantilla está muy en pañales, ¿no? Además de los jugadores que siguen, pues los que hemos mencionado hoy, Aurrecoechea, Zurbriggen no es un tirador, digamos. Tampoco podemos decir que Mannings y Spite sean un perfil tirador de catch and shoot, como podemos pensar de Sasu Salin, ¿no? Que bueno, su temporada es cosa aparte, pero sí. Spite corramos un tupido velo con Sasu Salin. O sea. 3 temporadas por encima del 40% en triples. Esta última con Obradoiro, Spite antes de lesionarse, los 11 partidos que juega con Obradoiro, hace un 50% en triples. Un jugador que suele tirar mucho tras bote. Entonces, yo creo que eso es importante. Y añadiendo del otro, Travis Mannings, que probablemente se piense lo mismo, yo como deseaba fervientemente que en esta temporada lo ficháramos cuando lo fichó Obradoiro y no lo fichamos nosotros y lo fichó Obradoiro, estuve mirando mucho de él y me acuerdo que vi que la carta de tiro en Fuenlabrada en las esquinas estaba por encima del 40 y mucho por ciento, llegando al 50% en triples en las esquinas el año de Fuenlabrada. Entonces, bueno, yo creo que hay que concluir que son buenos tiradores. No son especialistas, pero son jugadores que pueden aportar ahí. Entonces habrá que ver. Son jugadores que te van a dar una defensa y que te van a dar una intensidad y un físico, músculo tremendo, ¿no? Es evidente que si esto es cierto, la línea es clara, ¿no? No sé qué pensáis. El equipo de momento va a ser mucho más Tony que el del año pasado. Sí, eso te iba a decir, es más Tony, ¿no? Es un equipo más reconocible de Tony Ten, ¿no? Estos nombres que salen, ¿no? Jorge, perdona. No, nada, me he volado yo a Sergio. Que yo discrepo en lo que dicen de que Spite no es considerado un tirador. Spite el único año que hace por debajo de un 36%, que ya es un porcentaje bueno, más o menos. Salin creo que llega el año pasado de Rumanía con un 38%.
el único año que hace creo que es el de Andorra, desde que es profesional, en tiro de 3. Ole. Una Andorra y se le considera mal tirador. Es algo que no entiendo. Ya, una Andorra que también hay que reconocer que Rafa Luz tenía mucho más protagonismo y él estuvo un poquito más en un segundo plano, ¿no? Bueno, pues vamos a ver hacia dónde van estas cosas. Mientras tanto, hemos traído cuatros tiradores, hemos traído cuatros que vamos a enseñar. Cuatros de nivel. Nos hemos venido arriba. Como ha entrado Diego Mejía y tal, hemos dicho, vamos a traer cuatros buenos. O sea, cuatros de Pastuqui. ¿Quién empieza? ¿Jorge o Allen? ¿Quién quiere empezar? Bueno, en el 4 tengo uno solo, así que si... Vale. Venga, pues sí, venga. Lo suelto y... Uno que viene de Portugal, ¿no? Que seguramente Íñigo, que conoce el mercado portugués, lo tenga... De segunda francesa. De segunda francesa. Sí, en este caso se llama Moses Greenwood. Es un jugador que ha estado en segunda francesa, bueno, en los 2 últimos años y el tercero estaba en tercera francesa el año anterior. Tiene 29, pero ha estado lanzando las 2 últimas temporadas por encima del 40% en triples. Entonces, me parece un jugador del perfil que necesitaríamos, sobre todo teniendo también en cuenta que de momento no hemos gastado las plazas de extracomunitario. Y en ese contexto de 4 abierto que nos estaba dando un poquito Stumbris este último año, y bueno, Tanner también, yo creo que podría ser una apuesta interesante de un jugador que tiene físico, de que va bien, un jugador que va bien al rebote y un jugador que creo que se adaptaría bien y complementaría bastante bien a Baulet. Entonces, es un jugador que además lleva 3 temporadas en su equipo, que vemos muchos casos de jugadores que van saltando de equipo a equipo año a año. Y yo creo que es un perfil interesante para poder gastar una de las plazas de extracomunitario, que como bien decíamos antes, me haría muy feliz que gastásemos, porque llevamos 5 años sin hacerlo. Entonces, creo que sería un buen perfil para el puesto de 4, aunque Jorge seguro que trae más. He encontrado un vídeo suyo. Pero no... Vaya, lo estoy viendo aquí en el móvil porque no puedo verlo en el ordenador porque se me estructura esto. Pero bueno. Y unos metros pelados, eso sí, ¿eh? Si no lo puedo poner, no sé para qué lo digo. Sí, es un 2-1. Es un... Así es. Es un 4 muy móvil, no es un 4 de presencia física, es un 4 más móvil, con buena mano. Sí, se le ve un jugador interesante. Hizo 13,4 puntos, 5,5 rebotes, 43,2% en triples y 14,2 de valoración en segunda francesa. En una segunda francesa del que han llegado bastantes jugadores últimamente a primera FEB, como puede ser el propio Mannings, como puede ser Junior Barrueta. Y la verdad es que es una liga cuyos jugadores que han llegado a primera FEB normalmente han podido extrapolar bastante sus números de allí a aquí. Entonces me parece un perfil interesante, lo que pasa que eso ocuparía plaza de extracomunitario. Y luego, por ejemplo, ha jugado en primera argentina, ha jugado en primera belga. En primera belga hizo 7 puntos, 3 rebotes, jugando un minutaje menor porque las 2 últimas temporadas ha rondado los 28 minutos por partido y en primera belga jugó 17 y pico, pero aún así pues pudo hacer 7 puntos, 3 rebotes y tirando por encima del 42% en triples. Entonces ha sido un jugador que en esos guarismos de lanzar muy bien de fuera ha sido bastante regular y que podríamos tener en cuenta. Por cierto, confirmo, he dicho 28-29 años, es del 97, del 4 de febrero del 97, así que cumpliría los 30 en febrero. Yo fíjate, viéndole lo que le he visto, me da la sensación que es ese tipo de jugador que en grandes ligas debería ser 3, que se queda muy pequeñito para el 4 y muy poco físico para el 4 y que en estas ligas pues puede hacer ese 3-4 un poco como Stumbris, ¿no? Famoso vídeo de Stumbris que hablamos aquí, que tiene un vídeo en Melilla donde le dicen ¿qué posición es? Y dice, yo soy un 3, pero aquí me ponen de 4. Dice él todo sincero. Y muy buen 4, dicho sea de paso. Jorge, tengo aquí una lista que me has mandado de 5, aunque yo creo que se quedan en 4, porque son Riley Abercrombie, Ryan Hawkins, Patrick Cartier, Colin Welp y Caden Anderson. Lo que pasa que Patrick Cartier, me pones aquí, que justo acabas de leer que lo ha fichado en Alemania, así que nada.
La fecha Lupis, Se nos pues, escapa. un par de horas antes de entrar al programa. Ah, Pues nada. Y, Pues nada, si quieres sí, y empezamos. son Dime. todos extra y para los que somos, yo incluso casi no lo llegué a ver, más viejos, Colin Bell es el hijo de Christian Bell, el alemán. Es el hijo, que de eso los te iba a decir, 90. cuando lo he visto digo, es hijo de Christian Bell. O sea, es alemán. Sí. Pero es extra. No, ese es el único vale, que no es ese extra. Vale, eso te iba a decir. Es el único que no es extra. Nació Ya, en Estados molaría, Unidos el hijo cuando de estaba en Christian Seattle, Bell. pero Molaría, el hijo de Christian Bell tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto. Para los viejunos. Para los viejunos. Para los jóvenes les dará. Pero... Pues venga, ¿por cuál empezamos? yo creo que por Riley Abercrombie, que es o de más a menos o de menos a más. ¿Por dónde queremos ir? De más a menos, venga. Riley Abercrombie, el que más te gusta. Riley Abercrombie. ¿Tienes algún vídeo para ver o no? Tengo vídeo, sí. Por aquí. Lo puedes A poner, ver si- lo puedes meter tú, ¿no? Creo que ¿Sabes sí. meterlo o no? Pantalla. Sí, aquí está. Pues venga, vamos a ver a Riley Abercrombie, a ver qué nos parece. Que yo esto no los he visto, porque he dicho, nos lo va a enseñar Jorge, no los veo. Vale, pues Riley Abercrombie es un jugador de 4, aunque físicamente no es el más fuerte, pero es un 2'6", 100 kilos, Joder. que tiene, pues eso, que tira más de un 60% de sus tiros son triples, con más de un 38% un año y el otro más de un 40% de acierto, y vendría de Liga Griega, del equipo en el que estaba Álvaro Cárdenas, que es zona media, y he visto que el presupuesto es más o menos como el de Estudiantes, o sea, 1,5 millones de euros, tampoco es algo que esté fuera de Estudiantes, del alcance de Estudiantes. Es un jugador que tiene muy buena mano, pero que también corre muy bien y que es capaz de incluso echar el balón al suelo, que es algo que si tienes amenaza de 3 puede venir en algún momento muy bien. A mí me gusta Vale, muchísimo. espérame que soy yo imbécil, que te tengo que yo añadir y no lo he hecho. Perdonad. Vale. Aquí estamos, ahora lo estamos viendo, venga, Sí. perdona. Vale. Pues espérate. Aquí lo tenemos. Bueno, sí. O sea, es un y tipo eso, que juega de es- 4, pero el 60% de sus tiros son triples. Sí, es un 4 abierto, claro. Es un 4 abierto que además hace muy bien el pick and pop y que corre muy bien la pista también. O sea, como veis, o sea, tiene desde mi punto de vista, tiene una mecánica bonita. Y es eso, lleva muy pocos años de profesional, sería su tercera temporada después de salir de universidad, que es la misma universidad en Northern Colorado, la universidad donde sale Jordan Davis, donde sale Jonah Radebau, donde sale el fichaje de Oviedo, Brock Bisno. Y bueno, una mecánica rapidísima. Sí, por eso. Y eso, capacidad de echar el balón al suelo y acabar en aro, si hace falta, para ir fintando el tiro. Y a mí mismo es un jugador que, además, creo que no ha llegado a su techo e incluso si el equipo subiera, podrías adaptarlo a ACB. No, tiene muy buena pinta. Es australiano, por lo tanto, no tiene nada que ver con el Abercrombie neozelandés de hace 10, 12 Classic. años, ¿no? Classic. Dime, Jorge. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no tiene nada que ver. No, por eso. No, el otro era neozelandés, por eso te digo. No, mira, cómo desenfunda rapidísimo, ¿eh? Toca muy bien los pies. Sí. Me gusta este jugador. Este es el que tú crees un poquito más top, ¿no? Este para mí es el más top. Sí, ¿qué es eso? El más caro. Es el que creo Este que no ha es el más llegado a su pick. Este es el más caro. Y este es el que más me pega con Tony, pues eso, porque aparte, no siendo un grandísimo, no es mal reboteador, aunque no es un grandísimo reboteador, pero es un tío también que tiene capacidad de intimidar. O sea, tiene mucho salto, con lo cual, y es alto y tiene altura. Es que es con lo grande, cual ¿no? el 2'6", tiro has dicho. Sí, el tiro abierto del 4 rival, pues no es fácil. Y aparte un poco viene Aaron eso, Dornecamp, ¿no? Sí, ese estilo. Sí, Sí, un poco. Y Justin Dolman, me acuerdo, en su día. Sí, es un. No, me gusta. Vamos con el siguiente, que si no se nos va muy largo, que llevamos ya 1 horita y 5. Venga. El siguiente lo tengo aquí. Ryan Hawkins. Ryan Hawkins, espérate, que tengo que. Ay, es que lo he hecho mal, que he compartido. Tengo que cambiar la pantalla. Es que le daba. Bueno, no te preocupes. Aquí estamos. Ahora. Aquí lo tengo. Ryan Hawkins.
Aquí está. Pues este es un 4 físicamente más hecho, cuerpo, algo más bajito. Este es un 2-1 pelado. Tiene capacidad también de correr y tiene un rango de tiro de 8 metros fácil. Sin problema. Te abre la defensa desde muy lejos. Es un jugador que viene de Bundesliga, de Frankfurt, de Frankfurt Skyliners, que han quedado no sé si penúltimos pero han quedado penúltimos o similar. Vale. Que es también un mercado en el que no se habla mucho, pero los equipos grandes de la liga están fichando ahí, porque una vez se va Barcelo, Barcelo vuelve a Obradoiro de allí, Mark Hughes cuando llega a Betis llega desde allí. No sé, o sea, es un mercado que siendo caro, porque será caro seguro, no es imposible para Primera Fed. Son jugadores que o sea, equipos de tabla baja o que han descendido de primera a segunda alemán. Claro, por eso. Y Sí, creo que no han llegado a anterior hace lo mismo en Francia, porque recuerdo que estaba en La Rochelle cuando fue allí Michael Caicedo. Fue compañero de Caicedo en Francia. Creo que sí. Ajá. Y el año anterior había estado en... Pues también tiene una manita. Tiene un rango de tiro. Bueno, el que tiene es una mano espectacular. Es su gran... Es un jugador que creo que no ha bajado nunca del 37% desde que está. Ya ha estado en Liga, en Primera Francesa y en Bundesliga. Pero lanza muy Pasa que lejos, como es un tío, jugador que tampoco... Sí. Rango NBA. Y es un jugador que... Sí. Rango NBA total. Sí, además también arma súper rápido también. Sí. Y es un jugador que venía también de haber terminado carrera en Creighton, una de las universidades top, en la Big y bueno. Y joder, es un jugador que tiene 4 años de experiencia, que tampoco es tanto, son 29 años los que cumpliría en mayo del año que viene. No, 29 años recién cumplidos, 30 cumpliría la temporada que viene, pero claro, no es un jugador tampoco pasado de vueltas, como hemos tenido muchas veces. No, está muy bien. Perdona, el que ha fichado por Alemania no lo vamos a ver, Patrick Cartier, porque no tal. Vamos al hijo de Christian Bell. Sí, de ese me ha costado más encontrar. Me ha costado bastante más encontrar. Ya supongo, ¿no? Encontrar vídeos. Voy a buscarlo un segundo, que lo tenía por aquí antes. No te preocupes. Colin Bell. Christian Bell fue un pivot, un 5 alemán, un clásico. Vamos a poner aquí un vídeo de un partido. Aquí está su hijo. Sí, es un jugador que además en la universidad venía de jugar muchas veces al 5 en California Irvine y tiene, mucha capacidad de reboteador. Sí, este es un jugador un poquito que tiene más, sí, ¿no? Es más tosco, sí, no tiene muy buena mano. O sea, todos los que he intentado traer son con buena mano y que tiren por lo menos un 50% de sus tiros sean de fuera. O sea, que es el jugador que no te puedas fiar. Y lleva 4 años en Bundesliga, pero no con demasiados minutos, en equipos de zona baja y con unos 15-16 minutos por partido. O sea, que serían asumibles. Lo que pasa es que no sé cómo estén los cupos aquí. Que probablemente... Es que eso te iba a decir, España, claro, yo creo que ahí son 6, tienen que tener 6 alemanes, ¿no? Sí, creo que en Alemania sí, no sé si son 6. Sí, yo es que creo que a sacar un alemán de Alemania es complicado. Por el tema de los cupos, quiero decirte, porque creo que tienen 6. También depende cómo consideren el cupo, porque si el cupo es como en España, que ya necesitado tener 3 años de experiencia junior, Colin Bell hizo toda su carrera en Estados Unidos, hasta profesional. Bueno, claro, que él... Bueno, pues sí, a lo mejor no es cupo. Que no lo sé, que puede ser que los cupos sean no, es distinto porque David Smith es cupo allí, ahora. Pues entonces es seleccionable por Alemania, porque sacó la nacionalidad. Sí. Bueno, ¿vemos el último?
Sí, y el último es Caden Caden Anderson. Sí, Caden Anderson, que es un jugador que viene a hacerlo muy bien en Vinex, en el campeón de Vinex, en Antwerpen, en Amberes, perdón. Y es un tipo que no ha jugado minutada, porque ha jugado 15-16 minutos, pero en 15-16 minutos se iba a 9 puntos y medio, con un 38% en triples. Es otro jugador, pues eso, muy abierto, con capacidad también de botar el balón y acabar dentro. Ese estilo Abercrombie, un poco más tosco, para mi gusto, pero... Más fuerte, ¿no? Más fuerte, sí. Más corpulento, sí. Mejor reboteador también, pero no es más grande. Este es un jugador de unos 105 kilos y 2'3". Ah, bueno. Sí, vale, sí. Pues tío, me valen los 4, Pero es ¿eh? Los 4 que... A mí Los solo cuatro por estética, yo, vamos a ver, Crombie, el lanzamiento de suspensión que tiene. Claro, por eso nos lo ha puesto el primero. Nos ha puesto el primero a Abercrombie y por eso. No, a mí Abercrombie o Hawkins, ¿eh? Yo a Hawkins me parece que si quieres buscar un 4 abierto, básicamente el 4 más abierto que hay de todos es Hawkins. O sea, y tiene un rango que las defensas no se te puede cerrar nadie porque 8 metros te la enchufa. Joder. Eso me parece un espectáculo. Sí, totalmente. Un tiro. Bueno, nada, ya va a llegar una cosa que me ha dejado un poco flasheado. Perdonad, que me centro otra vez. ¿Alguna cosita más del masculino? Tenemos hacemos un repaso rápido del femenino y hablamos de la otra buena noticia, que es el Segunda FEB, que sale en Segunda FEB. Rápidamente. ¿Tenéis algo del masculino más? Perdonad, que me ha dejado esta noticia para allá, pero bueno. Otro día venimos a hablar de más cosas, porque yo creo que... Otro día venimos, sí, que si no nos vamos muy largo. Yo creo que habrá más anuncios hechos y podremos tener una idea. Podremos hablar de muchas más cosas. Vamos a anunciar las jugadoras del femenino que han anunciado. La pivot Kendall Cooper, vamos de lo más cercano a lo más lejano. Una pivot americana, Kendall Cooper, que viene a jugar de Francia. Gisela Sánchez, que es uno de los fichajes que más me ilusionan para el femenino. Es una chica que ha sido referente en cantera mucho tiempo, en selecciones categorías inferiores en España. Se fue a Estados Unidos a hacer la universidad, a terminar el ciclo y ahora vuelve a España y hemos tenido la fortuna de que elija estudiantes para su vuelta a España. Creo que es una jugadora que va a llamar mucho la atención. Es una jugadora que me consta que la querían muchas grandes y que hemos conseguido nosotros convencerla para que firmara por Estudiantes y que nos va a dar un año extraordinario y que va a sorprender a muchos. Una interior, 1,92, con una mano extraordinaria y un conocimiento del juego tremendo. Un fichajazo el de Gisela Sánchez, joven, que me encanta. Jessica Fekir, que es una clásica de la liga, una jugadora muy del perfil de Ortego, de estas jugadoras que pueden ser 3, 4 y hacerte ese juego. Y estos son, y a eso le sumamos a Laia Lamana. Laia Lamana, que yo creo que ya hablamos de eso. Bueno, pues... 8 en total. Quedarían 2, 3, ¿no? Por anunciar, digamos. Sí. 2-3. Sí. En fin. Tengo una duda con el femenino. Jespersen, que estuvo embarazada, ¿sigue? ¿No sigue? No sigue. Por un equipo, ¿de dónde era? ¿Francia? ¿Puede ser? Joder, mierda, macho, con el femenino. Lo miro exactamente y te digo. Jespersen no sigue, ya te lo digo yo que lo sé que no sigue. Porque claro, prácticamente el equipo está cerrado, están lo que tarde en anunciarlo, el anunciar los fichajes que quedan y Jespersen no sé. Podrían haber esperado 3 semanas, llega Diego y ya pues ahí veremos un poquito más de pasta. Pues sí. Bueno, la otra buena noticia, otra. El segundo equipo, el anteriormente conocido como EVA Tercera FEB, va a salir en Segunda FEB. Sergio, dentro de poco podremos hablar un poco de la composición de la plantilla. Se quedan varios jugadores. Yo no sé si hay algo ya oficial o no quiero adelantarme a nada, ni hablar de nada, pero
pero vamos a salir en segunda FEP. Es una extraordinaria noticia, yo creo. Bueno, cuéntanos tú un poco, porque yo todo lo que hable es baladí, porque tú sabes mucho más de esto. ¿Qué supone que salgamos en segunda FEP? Y además el equipo va a tener muy buena pinta, ¿no? Bueno, yo creo que implican varias cosas importantes. Algunas muy evidentes, que son, bueno, pues un campo de pruebas, un nivel un poquito superior para los jugadores que vayan terminando en cantera, lo cual este año en concreto va a suponer probablemente poder mantener la relación con jugadores que si hubiéramos seguido en EVA probablemente hubiesen buscado otras opciones que ya estaban para más. Y esto nos va a permitir retener ese talento, jugadores que probablemente puedan trabajar incluso con el primer equipo, con lo cual desde ese punto ha venido en un buen momento, porque justo pues eso, encontramos un par de nombres al menos para los que si no, pues probablemente hubiéramos dejado de ver con la camiseta de Estudiantes. Quiere decir también que se abre un campo de pruebas no solo para los jugadores que vengan desde abajo, sino para poder traer a algunos jugadores de fuera. Quizá hacer algunas apuestas de jugadores con proyección que todavía no estén para una primera FEP, pero que te puedas traer con intención de desarrollarlos en una liga de cierto nivel competitivo, sobre todo en un entorno que puedes valorar bien y que, de nuevo, te permite hacer cierto trabajo combinado con el primer equipo, en ese caso. Permite, hasta cierto punto, subsanar una diferencia que se había hecho muy evidente respecto a las canteras de equipos ACB, con el surgimiento de la Liga U. ¿No? Que todos estos equipos tenían ahora otra cosa que poder ofrecer a los jugadores en inferiores, en el sentido de pues, una doble dinámica con una liga un poquito más potente, un entorno en el que pudieras tener más visibilidad, etcétera. Bueno, pues tener un segunda FEP te permite acercarte un poco a esa situación, con factores obviamente diferentes. Y bueno, en general yo tengo muchas ganas de ver al equipo, la verdad. Yo también, ¿eh? Yo tengo unas ganas tremendas. Va a haber una parte importante del equipo de jugadores, pues eso, que vienen creciendo en Estudiantes. Varios de los que pues, ya jugaron en el EVA con protagonismo la temporada pasada consiguiendo el ascenso. Incluso quizá algún jugador un poco más joven que no hubiese tenido todavía ese protagonismo tan claro con el EVA va a tener sus minutos. Y en general, pues me parece un caladero muy importante para poder sacar a algún jugador joven en concreto que pueda tener esa proyección. Que con el valor que tienen ahora mismo los cupos es muy importante, que con la situación que vamos a empezar a vivir a partir de estos próximos veranos, con jugadores retornando de NCAA, es otra variable que creo que puede terminar siendo muy útil. Bueno, con ganas de ver en qué queda definitivamente, pero yo creo que con bastantes motivos para ser optimistas de primera con esa apuesta. Pues qué bien, qué extraordinaria noticia. La verdad es que hoy solo traemos buenas noticias. Esperemos que sigamos así y la semana que viene o cuando podamos volver con más jugadores que anuncien, pues las traeremos aquí. Vamos a cerrar, que llevamos ya mucho. Termino, no os he dicho, hoy estaréis diciendo, ¿qué camiseta más friki lleva hoy? Sí, es muy friki. Es del Club Deportivo Palestino, un equipo de la primera chilena, fundado en 1920 por la comunidad palestina en Santiago de Chile, y que su estadio se llama La Cisterna. Con eso os digo todo. Sí. El Club Deportivo Palestino, pese al nombre, es un equipo chileno de la primera división de fútbol chilena. Eso sí, fue fundado y mantiene la conexión y la tradición, porque fue fundado por la comunidad palestina de Chile, de Santiago de Chile, y ahí está. Hace unas camisetas preciosas que yo
pues me compro, porque soy así de friki. Que siempre me preguntáis, vaya camiseta, ¿esa cuál es? ¿Esa cuál es? Pues hoy os cuento cuál es. Volvemos la semana que viene, traeremos fichajes, traeremos novedades, traeremos scouting, tenemos que traer 5, Jorge, Aren, tenemos que traer un montón de cosas. Ya tengo un par. Tú tienes un par, pues ya os pondré deberes. Ya os pondré deberes, que tenemos que traer un montón de cosas. Luego pregunto el 5 cómo. Eso ¿Qué tipo de 5? ¿Qué tipo de 5? O traemos varios tipos. Volvemos la semana que viene. No os vayáis y ahora me despido de vosotros. Disfrutad del verano. Ya sabéis que lo digo todos los años y lo digo como filosofía de vida. La vida debería ser siempre como el verano de un niño. Hagamos que así sea. Disfrutad de este verano, que es una época maravillosa, y sonreíd, que vienen buenos tiempos. Adiós. Adiós.